tiempo, por cuestiones de tiempo, vamos a omitir quizá un par de cosas que teníamos planeadas, como, no sé, luego Diana me dirá si está de acuerdo, pero como la presentación del video chiquito que teníamos. Así que bueno, vamos a iniciar formalmente. Como todos sabemos, estamos ya cerrando nuestro curso. Esta es la cuarta clase magistral que tenemos, que está implicando a 3 clases finales de nuestra sesión número 4. La sesión número 4, que corresponde a todo lo que tiene que ver con trabajo intersectorial, em, estadística o construcción de datos estadísticos inclusivos, y también lo que tiene que ver con presupuestación inclusiva. Esta sesión se ha construido de esta manera porque esta sesión se ha construido de esta manera debido a que después de observar las 3 sesiones previas, ahora nos venimos a preguntar, por un lado, de qué forma la estadística inclusiva puede generar la posibilidad de construir política pública para trabajar a favor y con las personas con discapacidad. ¿Y quiénes somos las personas que estamos implicadas en esto cuando hablamos de trabajo intersectorial? Asimismo, luego decimos y el dinero para poder generar estas acciones que garanticen el acceso a los derechos de las personas con discapacidad. Y también nos preguntamos, ¿y dónde están las personas con discapacidad? Eso para tocar levemente el tema de la evaluación. Entonces, hemos tenido un par de preguntas por ahí que vamos a tratar de ir consolidando ahora, pero le voy a dar el paso a Diana para que ella, a partir de un acercamiento pequeño sobre la evaluación, ya pueda explicarnos un poco acerca de la importancia de generar estadística inclusiva en nuestro país para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Diana. Hola, muy buenas tardes con todos, todas, todes. Pues estoy muy contenta de volver a estar en este espacio y pues sí, aunque creo que es importante empezar, como decías, Meche, desde pensar desde la evaluación, porque se ha vuelto como un ícono, casi como algo tan importante para las personas con discapacidad, pero algo también muy debatido, muy cuestionado, porque eso, aunque estamos con un nuevo manual de evaluación, que estamos con nuevos procesos, aún seguimos teniendo esa percepción de que las personas con discapacidad no hemos sido tomadas en cuenta para esta creación de este manual, este parámetro de decir que todos conocemos, sabemos y estamos de acuerdo con. Y en ese sentido también em, sabemos que la evaluación podría ser el primer paso para consolidar las estadísticas, para llegar a un proceso de recopilar datos, que también es una preocupación importante para el Comité de Naciones Unidas, el comité experto que acompaña los informes y los exámenes que se entregan cada cierto tiempo, que por cierto el próximo año tendríamos que estar presentando un informe ante este comité, y desde ahí hay esta preocupación que es importante y es necesaria, porque si es que las estadísticas estarían desde el nivel cero, desde el momento de la evaluación, y habría un entrecruce entre sistemas de datos, por ejemplo, el, si- el equipo evaluador que ahora está concentrado en el Ministerio de Salud Pública, que así es actualmente. Sin embargo, también es una preocupación del comité que esté en manos del Ministerio de Salud. Entonces, pensemos que por ahí podrían empezar este cruce de datos, esta información que te permita recoger información tanto de género, temas de hombres, mujeres, cuáles son sus actividades, incluso no solo laborales, educativas, y el uso de servicios de transporte y estos temas, sino que trascienda más allá, incluso a conocer los intereses, necesidades, que te permita también conocer
También se recomienda como estos datos de recopilación sobre casos de vulneración de derechos, de violencia, abusos, explotación de personas con discapacidad que está muy latente, muy expuesto en Ecuador y que de eso no se habla, no hay datos, ¿no? Entonces, y que eso también podría derivar, por ejemplo, en las medidas de prevención que se deberían tener y las acciones a tomar. Entonces, realmente podría ser, como vuelvo y les digo una vez más, que sea como el punto de partida para que las políticas públicas también tengan orientación de hacia dónde ir y que qué se debería, cuáles son las acciones que se deberían concretar. Porque hay que decir que la mayor preocupación es que cuando se concretan en hechos, en servicios para las personas con discapacidad, las familias, los cuidadores, ¿no es cierto? Y cuidadoras. Entonces, no es cuestión de decir, hoy día el ministerio tal va a ser tal como esta acción puntual, sino los datos nos permitirían dar ¿qué puedo decir? Esta información para generar todas aquellas necesidades y en realidad cubrir con lo que se requeriría a nivel del cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad. También quisiera aportar que en el tema de evaluación me saltan muchas preocupaciones leyendo el manual y una de ellas es que hay en una parte en donde dice que las personas con discapacidad no volverán a ser evaluadas si es que no continúan con el proceso de rehabilitación que determine el especialista o el médico. Y ya creo que ahí estamos rayando también en un tema de derechos, porque al final de cuentas, quien debe decidir, o sea, un médico te puede mandar una receta. Y no creo que las personas sin discapacidad le manden una encuesta, mencione si tomó o no tomó sus medicamentos, porque la próxima no le vamos a atender. Y puede ser que sea un tema de riesgo para las personas con discapacidad, pero conocemos casos entre nosotros que hemos llegado a agotarnos de las famosas rehabilitaciones porque son enteramente médicas. Entonces, también creo que ahí hay que tener mucho cuidado y yo conociendo a los equipos de evaluadores suelen cerrarse como en estos temas. Voy a contar un caso rapidito. Yo conozco un caso de una persona con una enfermedad musculodegenerativa profunda, fuerte y asociada con temas neurológicos. Y claro, cuando fue a la evaluación le dijeron, bueno, y fue literal, yo estuve ahí, le dijeron, usted tiene lo mismo como en como a nivel muscular y a nivel neurológico. ¿Cuál quiere que le ponga? Y le dije, pues que no quiero, o sea, no depende de que yo quiera, sino de acuerdo a los parámetros. Y le dijeron, sí, es que si le pongo la neurológica, no le van a renovar la licencia. Entonces usted decida. Es como, a ver, no va por ahí, ¿no? Em, entonces, también, ¿vamos a poder poner el video, Meche? Creo No, que no, ¿no? no, ¿sabes? Y de hecho son las 5:35. Vamos a ir ajustándonos un poquito para poder abordar los temas de esta última sesión. Por Ujú. ahí, una de las personas participantes no escuchó bien la preocupación que tiene sobre el tema de evaluación. Hemos considerado la pregunta que hace el compañero, pero le vamos a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta esta pregunta en el cierre para poder ajustar un poco desde la Ya, respuesta de Diana. ya. Entonces, vamos a tratar de ir avanzando hacia el tema de la estadística y el trabajo intersectorial. Entonces, voy ajustando, voy resumiendo esta parte que ya nos comentó Diana. Em, Desde la percepción de las personas con discapacidad en el Ecuador, no se han dado las condiciones adecuadas para que se genere una, ya, desde la percepción de las personas con discapacidad en Ecuador no se han generado las condiciones adecuadas para que se pueda tener una evaluación a la que nos podamos alinear en función de lo que un sistema de apoyos pudiera ser. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
recomienda que la evaluación considere algunos aspectos y desde lo que hemos cuestionado también a las personas dentro del Ministerio de Salud Pública, el último manual procura alinearse a la CDPD. eh, Tendremos que ir evaluando cómo se está dando en el campo. En realidad, lo que dice Diana es algo que está sucediendo. Las personas con discapacidad que estamos en el campo estamos evaluando estas cosas, entonces vamos a ir puliendo esa parte. La evaluación o el cuestionario, porque hay una pregunta ahí en el grupo, el cuestionario que genera el grupo de Washington, es una herramienta que se propone que no está preguntando directamente por la discapacidad, sino por la funcionalidad en ciertas actividades diarias. Este censo que se elaboró aquí en el Ecuador de población y vivienda en el 2022 y que se publicó en el 2023 está utilizando las preguntas del grupo de Washington. Entonces se preguntó, por ejemplo, en ciertos grados, qué dificultades tiene para ver, para moverse, para bañarse, y las respuestas arrojaron información acerca de posibles tipos de discapacidad o de posible discapacidad sin necesidad de nombrarla. Y bueno, es una propuesta que se utiliza y que se sugiere en la medida de que no siempre las personas con discapacidad están registradas, no siempre las personas con discapacidad se nombran como personas con discapacidad. Eso. Entonces, ahora lo que quiero preguntarle a Diana para ir ajustando, como les digo, y avanzar hacia las clases de la sesión, es lo siguiente. Por un lado está la importancia de tener data inclusiva, Ujú. que nos permita saber qué apoyos necesitan las personas con discapacidad. Está la importancia de que existan estudios tanto cuantitativos como cualitativos y que estén cruzando información sobre género, discapacidad, eh, para saber qué tipos de apoyo se requieren y qué diferencias o qué diferenciales en la experiencia de la discapacidad existen, porque como sabemos, las mujeres con discapacidad afro viven unas circunstancias, los hombres mestizos con discapacidad viven otras circunstancias, esas circunstancias se van complejizando en cada uno de los territorios. Entonces, frente a estas urgencias que tenemos, es decir, de construir una política pública inclusiva que considere las necesidades de las personas con discapacidad, ¿qué podemos decir del trabajo intersectorial, Diana? Me refiero a que ha sido difícil consolidar algo que podamos llamar como Sistema Nacional de Discapacidad en el país, a pesar de que existen muchas instituciones que están atravesando el enfoque de discapacidad. Y en ese sentido, quería que nos cuentes un poco sobre esto, sobre la importancia del trabajo intersectorial y qué papel tiene la presupuestación inclusiva en la posibilidad de esta política pública inclusiva también. Sí, o sea, en realidad hay por ejemplo, está el plan de gobierno en donde se toma en cuenta la discapacidad. Hay algunos ministerios, principalmente el de Inclusión Económica y Social, el de Educación y el de Trabajo, que yo creo que es el que menos presupuesto tiene, pero son los que más tienen como un dinero destinado para ciertas acciones. Sin embargo, este trabajo intersectorial no está, no es claro, no hay como esta conexión, porque por un lado, de alguna manera el CONADIS acompaña, está pendiente, supervisa, sí, pero no hay quien regule de manera formal, clara y desde el ámbito público, y tampoco no hay quien pues gestione esta intersectorialidad y haya una obligatoriedad de que eso ocurra. Entonces, por eso es que se puede sentir que aunque los trabajos dentro de los ministerios sean arduos, sean súper intensos sobre el trabajo por la discapacidad, pero no se siente y no se ve porque no hay este ejercicio de que haya alguien, una entidad fuerte, que sea un sistema nacional que sea que lo tuvimos hasta el 2016 la Secretaría Técnica, por ejemplo, que se estaba empezando a fortalecer, pero que no podemos decir que fue una entidad que tuvo un éxito,
porque también era construir un camino, pero actualmente no tenemos quien haga este trabajo y que por otro lado, porque también, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo también puede acompañar, sugerir, lo que quiera, pero no tiene esta capacidad incluso de sancionar. Entonces, ahora hay que decirlo abiertamente que en Ecuador lo que pasamos es por buenas voluntades y que desde ahí, si es que no existe la sanción sobre el cumplimiento, la garantía de derechos de las personas con discapacidad, pues no hay un camino recorrido y no hay mayores avances. Entonces, creamos del manual. Muy bien, tenemos del manual por ejemplo, de la capacidad jurídica, ¿no es cierto? Pero, ¿quién va a controlar que los funcionarios de la judicatura estén siendo capacitados permanentemente? Entonces, ahí otra vez el comité de expertos de la ONU sugiere y recomienda y le preocupa mucho que como país no tengamos un presupuesto destinado para no solo, o sea, tanto para manejar este tipo de sanciones y este tipo de control, sino también que exista incluso procesos de reparación sobre la violación de derechos de las personas con discapacidad. Y ahí también entra, pues, de cabeza el gobierno como tal para que, que exista un presupuesto destinado hacia el trabajo con las personas con discapacidad y que también no solo pase por las acciones puntuales que hace el gobierno, sino también que se evidencie la participación efectiva y que eso no quede en convocar a las federaciones y siendo un grupo pequeño, pues no vaya más allá, sino también hay que garantizar que sea la sociedad civil. Y de hecho, los niños y niñas no están participando, no hay manera, no existe presupuesto como súper claro hacia. Entonces, claro, por ejemplo, pueden existir partidas hacia las casas de acogida, ¿no es cierto? Pero no estamos hablando de qué está pasando con los niños que tienen discapacidad, las niñas y que no están recibiendo ningún tipo de apoyo y que están pues a la deriva a lo que las familias pudieran crear o lograrlo. Y esto implica también un empobrecimiento. Mientras no contemplemos presupuesto, que yo creo que si bien empieza en el Estado, también empieza en eventos chiquititos, ¿no? En los eventos que como institución creamos y que las instituciones públicas deberían tenerlo más que claro de, por ejemplo, contar con un intérprete de lengua de señas, que son cosas que no nos podrían faltar, que siempre haya subtitulado, que no podría dejar de existir como el acceso a la información, ¿sí? Garantizar ese acceso a la información y también no dejar de lado como la accesibilidad física. Entonces, contemplar ese presupuesto. Si yo hago un evento mañana, me voy a pensar como en estos detalles de cómo vamos a hacer y que a veces pasan también solo por detalles que hacer. Entonces, ¿cómo voy a organizar el auditorio? ¿Dónde va a estar el intérprete de lengua de señas? ¿Quién va a ser el subtitulado? ¿Cómo vamos a hacer un alcance de material accesible? ¿Podemos hacerlo? ¿No vamos a hacer a través de un QR o a través de un enlace digital? Para quienes no tienen, ¿qué les vamos a entregar? ¿Un CD en audio? ¿Un CD con no sé, también es empezar e idearse, pero tener claro, una de las cosas que no cuestan, pero que entran parte de una accesibilidad a la información, cada que alguien se presente podríamos empezar con una descripción puntual, ¿no? Personal y del espacio en donde estamos. Y eso sería como bastante. Estaríamos haciendo un trabajo importante, pero em, siempre en el Estado y a nivel público y privado en general, lo que pasa es que cuando se contempla temas de accesibilidad, lo primero que se corta en presupuesto es eso. Y pues sería algo que no debería ser negociable. Pero mientras no exista quien sancione y también mientras no levantemos la voz como personas con discapacidad, pues poco y nada va a pasar. También yo sí creo mucho que deberíamos aprender a cuestionar,
a exigir, a promover como esto me está faltando en este espacio y em, ir también despertando esa conciencia en quienes están, pues, en la gestión pública y privada de tanto de eventos como de lo que fuera, desde lo más pequeño hasta los proyectos más grandes. Ujú. Perdón, me Muchas. había dejado el micro apagado porque yo me pierdo de Zoom. Una de las recomendaciones más amplias de la CDPD cuando se refiere al tema del presupuesto inclusivo, justamente es considerar estos aspectos que nos está nombrando Diana, esto de que debería existir una asignación de recursos para lo que tiene que ver con la accesibilidad, los ajustes y los ajustes razonables, teniendo en cuenta que, y ya lo hemos visto, la accesibilidad es algo mucho más amplio que se piensa como un derecho y también como una precondición indispensable para hablar de que las personas con discapacidad estamos participando y algo que se tiene que lograr progresivamente, porque si es que no existe una planificación de la accesibilidad en todo, se tiene que ir ajustando hasta que se pueda hablar de una accesibilidad amplia, es decir, es progresiva. Y el tema de los ajustes razonables que tienen que ver con lo necesario en ese momento y que se tiene que cumplir y que responde a la necesidad de las personas con discapacidad en algo específico. Em, Generalmente no se piensa, por ejemplo, en que las participantes de un evento X, las personas participantes de un evento X puedan ser personas con discapacidad. En el momento mismo en que no se considera, por ejemplo, la interpretación de lengua de señas, se está obviando que las personas con discapacidad puedan, quieran o deban siquiera participar de esos eventos. Y lo nombramos como una posibilidad de buenas prácticas, la idea de pensar en la accesibilidad y en los ajustes razonables cuando planificamos lo que sea, porque es algo que se tiene que ir construyendo. El presupuesto general del Estado no tiene un rubro específico para los temas de discapacidad. Hay algunas instituciones que tienen programas alrededor del tema de la discapacidad, pero no es algo que se está considerando de forma transversalizada, entonces hay que tener en cuenta esto. Y otra de las recomendaciones de la CDPD para hablar de presupuestación inclusiva justamente es que las personas con discapacidad estemos participando. Sí, esto está cruzado, ¿no? Lo de la accesibilidad y lo de la participación de las personas con discapacidad está cruzado. Si es que las personas con discapacidad no están participando adecuadamente de los procesos de planificación de las políticas públicas, tampoco podemos hablar de una presupuestación inclusiva. Y bueno, esto como para pensarlo de la forma, como decía Diana, desde las buenas prácticas en cualquier cosa que tengamos que hacer, porque aquí hay personas del sector público que muchas veces diseñan eventos, ¿sí? Entonces, el presupuesto de todos esos eventos debería estar considerando la posibilidad de que se presenten personas con discapacidad y entonces tú dices, tengo que hacer una invitación que sea accesible para personas con ceguera, una invitación que sea accesible para personas con baja visión, que sea No sería una accesible para posibilidad, personas mira, perdón que te corte. sordas. Eh, Debería ser como ese cumplimiento real, porque es que las posibilidades en un país que no está garantizando y que no hay quien regule y exige esa participación, no deberíamos estar hablando de posibilidades, sino de que eso en las entidades públicas ni se deberían estar cuestionando, deberían estarlo haciendo, por el mismo hecho de que tienen como esa responsabilidad, ¿no? De que no tenemos un sistema nacional, no hay un ente regulador, entonces si tienen como está en sus manos, está en las manos de los ministerios y de las entidades públicas el abordaje y el trabajo con las personas con discapacidad.
Entonces, no sé, yo sí quisiera ser enfática en que no pensemos en posibilidades. Sí, tiene que ser entonces garantía del cumplimiento de los derechos. Me lo Ujú, planteo yo, o sea, cuando estamos trabajando con personas con discapacidad y entre personas con discapacidad, porque hemos procurado que sea así, cuando hablo o digo, la posibilidad es justamente plantearse desde el hecho mismo de que las personas con discapacidad van a estar, tienen que estar, y hacer lo posible es trascender la idea de la posibilidad. Hacer posible es justamente que la invitación le llegue, que la información le llegue y que la persona esté. Bueno, ujú. eh, subrayando la importancia del lenguaje, porque tienes toda la razón, Diana, y hay que hablar directo y hay que decir derechos y hay que decir obligatoriedad y garantía y rendición de cuentas de los garantes de los derechos de las personas con discapacidad. Vamos solamente a cerrar con esta parte que era un poco tu preocupación desde tu experiencia como veedora de los derechos de las personas con discapacidad en torno al tema de la evaluación. Y un poco más claramente con el manual, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, el cuestionario de Washington sí tiene como un enfoque desde la funcionalidad, ¿no es cierto? De lo que tú mencionabas, pero, por ejemplo, en el manual de evaluación hay muchas partes en donde incluso hay, el lenguaje no ayuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice lo que la persona, la ayuda que necesita la persona. Y entonces, cuando hablamos de derechos, no hablamos de ayudas. No podemos estar hablando de una, otra parte en donde me llama la atención, habla de discapacidad visual y dice una orientación visual casi normal. Es que no podemos estar hablando así y si es que tomaron de porque está tomado literal en traducción además, ¿sí? Entonces, luego sí hay que hacer una referencia de cómo vamos a hacer ese abordaje, ¿sí? Porque yo no puedo tener una dirección de caminar más o menos normal, que es normal además, ¿no? Me preocupa mucho eso y hay que darse cuenta que si ustedes ven al inicio, las personas que participaron en el manual son un montón de expertos, montón de médicos, psicólogos clínicos y trabajadores sociales y hay muy pocas personas con discapacidad. Entonces queda muy claramente que ahí lo que menos hubo es participación de las personas con discapacidad. Y creo que mecanismos para lograr que haya esta participación existen un montón, pero no necesitamos que nos den pensando, que es lo que yo siempre digo, que nos den diciendo y nos den haciendo, y que al final nos digan, vengan, miren lo que hemos creado para ustedes porque creemos que se merecen lo mejor. No, aquí siempre tendrá que ser al revés. Entonces es otra vez una cuestión que pues pasa por eso, por los expertos. Y que no está mal. Yo no me voy a meter a discutir temas de porcentaje en cómo me evalúen el ojo derecho y el ojo izquierdo. No me voy a meter en eso porque es un tema muy médico, pero hay que darle como el peso, aunque se dice que te van a evaluar en torno a la independencia, la autonomía y otros detalles, pero si ustedes se leen el manual, tiene bastante de esta cuestión más en torno a la funcionalidad, a la estructura corporal, ¿no? Entonces, em, y yo sí, y esta es una cuestión más personal que quiero contarles porque yo no estoy de acuerdo en en los porcentajes, ¿sí? Porque lo que estamos peleando siempre es, ojalá me pongan un poquito más de porcentaje para que pueda, qué sé yo, tener más posibilidad de acceder a un trabajo o que me pongan menos. O sea, he escuchado personas con discapacidad visual, no, yo creo que me pongan menos porque si me ponen 80 ya no consigo trabajo. Y ese es un problema porque los porcentajes también se están mal utilizando tanto para que puedas acceder a los servicios como ni siquiera a los servicios, sino a un trabajo. Entonces, te descartan no por habilidad de lo que tú pudieras hacer, sino te descartan por su porcentaje. Ah, tiene 40, venga. Pero el que tiene 90 y el que tiene 80 y que capaz puede tener mejores habilidades no es tomado en cuenta. Entonces, eso tampoco está ayudando y también vulnera, violenta literalmente los derechos de las personas con discapacidad
Y yo digo, cuando llegas a ser adulto mayor, no es que te dicen, a ver, cuánto es tu porcentaje de ser adulto mayor? 25%, entonces tú tienes estos derechos. Los de los 50%, los otros. No creo, o sea, entonces también los servicios no tendríamos que estar yendo en función de los porcentajes si es que tuviéramos si es que existiría una real data de manejo de los datos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. O sea, si es que existiera eso, no necesitamos ir bandereando el porcentaje. Cuanto más menos viejo eres, cuanto más menos discapacitado eres, porque digo discapacitado, no porque sea mi término común, pero hacia allá apunta el porcentaje. A ¿cuánta discapacidad tienes? Y te pregunta la gente, o sea, y tu carnet, porque la gente sigue como colgada en el carnet y te dicen, ¿y tu carnet qué porcentaje tiene? ¿No? Entonces, y también entre las personas con discapacidad existe esta cuestión de que si yo no escucho nada, ¿por qué tengo el 80%? Entonces, los porcentajes no reflejan nuestras habilidades, a mi criterio. Esas Gracias, eran como Diana. mis observaciones. Sí, o sea, ahí hay un montón por discutir, sobre todo cuando planteamos que necesitamos saber, por ejemplo, cuántas personas con discapacidad, qué es lo que se requiere. Y sí, es verdad que el tema del porcentaje está generando nuevos espacios o nuevas situaciones de discriminación para las personas con discapacidad. Entonces ahí hay un trabajo arduo que se debe hacer y que si es que el lenguaje configura realidades, como hemos escuchado mucho, sí parte mucho también desde el tema del lenguaje y de tratar de trascender el enfoque biomédico que todavía está latiendo mientras hablamos de que estamos construyendo o abordando un modelo social de derechos humanos. Y Entonces, es, bueno, no sé, mientras no esté claro de que los ajustes razonables no son un por si acaso, no, son de obligatoriedad y no están como contemplados en el ámbito legal, así como que la discriminación por discapacidad no está asentada y clarísimo en ámbito legal. Yo creo que estas cosas siguen pasando por buenas voluntades. Y ahí, pues, es grave, ¿no? Como tú dices, ahora nos discriminan por el porcentaje, mañana es por lo que si necesitas un apoyo de accesibilidad tecnológica en tu espacio laboral, pues también es un motivo de discriminación y de eso no hay quien se responsabilice, no hay a dónde ir a quejarse, a dónde ir a reclamar y solo pasamos por simples veedurías, acompañamientos que en un punto también desgasta a las personas con discapacidad. Y otra vez, no estamos haciendo un ejercicio real y un cumplimiento real de derechos. bueno, Ujú. hay tantas cosas de qué seguir hablando, pero ya nos cogió la hora del final. Em, Sé que hay muchas preguntas que se habrán quedado colgadas. Por ahí pude leer algunos de los comentarios y tratar de introducirlos en en lo que iba diciendo para que Diana también pueda abordar. Esta es nuestra última clase magistral, entonces el curso ya está finalizando. Estamos terminando la sesión 4. La evaluación de la sesión 4 también se cierra y nos quedarán unos días, quizás hasta el domingo, para que puedan revisar el avance que han realizado en el curso. Como les habíamos dicho en la primera clase magistral, cuando se dio una forma de manual, digámoslo así, de cómo es la plataforma y cómo es el curso, porque es la primera emisión del curso, se les ha solicitado que ustedes vayan marcando el avance del curso
en la plataforma dice en cada una de las actividades marcar como hecho y eso vamos haciendo para que se vaya marcando la realización de la actividad. Esto sobre todo porque pensando en los diversos tiempos que tenemos todas las personas, dejamos una amplitud importante entre cada una de las sesiones. Este curso va a cambiar en eso en un futuro para unas nuevas emisiones. Y lo que sí tenemos tiempo es el domingo, como les decía, para que ustedes puedan marcar ese avance, porque hay algunas personas que no lo han marcado, aunque ya estamos en la sesión 3, por ejemplo, no han marcado su avance en la sesión 1. Eso todavía se puede hacer. Lo que no se puede hacer, y les he comentado, es abrir nuevamente las evaluaciones, porque ya hemos puesto varias opciones para ir recuperando. Entonces, está el foro como una opción de recuperación. Y les comento lo que va de los siguientes días. Les había puesto un mensaje informativo tanto en correo como en WhatsApp que indica que les estamos pidiendo una tarea de cierre que tiene que ver con el compromiso que generamos al principio del curso. Este era un compromiso de culminar en su totalidad el curso y también hacer una retroalimentación alrededor de un par de preguntas que les he compartido. Entonces, les repito aquí las preguntas que pusimos. Hemos pedido que en un video o audio cortos se presenten, digan su nombre, digan de dónde vienen y por qué decidieron hacer este curso. Cuando digo digan de dónde vienen, puede referirse a la institución, puede referirse a cómo se enuncian. Eso ya es algo que pueden hacer ustedes desde su decisión. Y después estamos pidiéndoles que respondan de qué forma el curso ha cambiado tu forma de pensar sobre las personas con discapacidad en Ecuador y cuál es el aprendizaje más importante que se ha logrado al tomar el curso y por qué. Entonces, este audio, este video debe ser enviado al correo cdpdecuador@gmail con copia al correo de Irene Valareso, que es la contraparte del Sistema de Naciones Unidas que está llevando el curso, es valareso@umpa.org. Si lo dije con algún error, me disculpo, les pido que revisen el mensaje que mandé. Yo no tengo ahorita una buena visibilidad de la pantalla. Y les pedimos que esto lo hagan hasta el 27 de marzo, que me parece que son 15 días, que sigue siendo un jueves, ajá, hasta el 27 de marzo. Si es que alguien por algún motivo no puede enviar esto a los correos, puede hacerlo a mi número o al número de Liz. Y después de eso, después de que tengamos este material, nosotras vamos a poder hacer la revisión de las evaluaciones, porque hay muchas personas que no marcaron la evaluación como hecha y no tienen que preocuparse por eso, porque todas las notas de las evaluaciones se cargan automáticamente en la plataforma. Entonces, nosotras vamos a revisar la realización de las evaluaciones, vamos a tener en cuenta el avance en porcentaje del curso, vamos a tener en cuenta la realización del foro y también vamos a tener en cuenta la diversidad de nuestras situaciones, ¿sí? Este no es un curso, aunque sea un curso que está en el marco de una programación académica y curricular, es un curso que pretende un alcance cualitativo muy difícil de medir. Entonces, el punto aquí es que las personas, independientemente de cómo hayan sido sus tiempos y sus circunstancias, hayan podido dejarse tocar un poco, como dice Jonathan Maldonado, por la discapacidad. Me refiero a que a muchas de nosotras, independientemente de si tenemos o no discapacidad, la discapacidad se nos dio, se nos otorgó socialmente desde los discursos médicos, sociales, del derecho, como una tragedia. Y de esto ya hemos visto en las primeras clases. Y la idea aquí es plantear la posibilidad de dejarnos atravesar, mirar, tocar por la discapacidad. Es una forma de decir que las personas con discapacidad existimos, resistimos y estamos. Y que de una u otra forma
la idea no es alimentar un paradigma o alimentar un modelo de la admiración o la lástima por las personas con discapacidad, desde donde se nos ha pensado históricamente, sino evidenciar que la fragilidad que existe en todo cuerpo humano y en todo cuerpo y en toda existencia es un principio de la vida. Entonces, la fragilidad es algo que nos toca, que nos está tocando. ¿Cómo nos estamos dejando tocar por esa fragilidad? Porque de una u otra forma la discapacidad nos pone en contacto con la fragilidad de las relaciones, de los cuerpos, de lo que nombramos como salud, de lo que nombramos como inteligencia, todo entre comillas, ¿sí? Y entonces, ¿cómo estamos dejándonos atravesar por lo que socialmente se ha nombrado como discapacidad y por lo que tiene que ver mucho con este principio básico del ser, que es la fragilidad? Entonces, nosotras, las personas con discapacidad, queremos de alguna forma nombrar la fragilidad como un espacio para crear un mundo posible para que existamos. Y esto ya lo hemos dicho muchas veces, y es que para que existamos debemos comenzar a hablar de convivencia, y eso implica que todas las personas entiendan que existimos, estamos acá y que hay que crear juntas las condiciones para que esa existencia sea digna. Entonces, eso es complejo, ¿no? Complejo de evaluar, porque además estamos dentro de un marco legal, dentro de un marco de derechos, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y hemos tratado de impulsar esto también. Y hay unas recomendaciones y hay un montón de cosas. Entonces, aquí el punto es que habrá que pensar en cómo es que este espacio en este curso ha permitido que eso se mueva, si es que se ha movido algo en nosotras y en nosotros de alguna forma, que era el objetivo del curso. Y esta tarea tiene que ver con eso, saber cómo se ha movido, si se ha movido algo, si nos ha puesto a pensar en algo, si de alguna forma nos ha hecho cuestionarnos cómo estamos trabajando con las personas con discapacidad, ¿sí? Y cómo estamos construyendo las instituciones en las que trabajamos. Así que por ahí preguntaban, y espero que esto responda a lo que preguntaban, ¿cuándo sabemos si pasamos o algo así? Entonces, es eso. ¿Cuándo sé yo que me atravesó la discapacidad y qué hizo dentro de mí para saber si es que de alguna forma el curso cumplió con uno de sus objetivos? Esperamos entonces sus audios y sus videos. Revisamos el tema este para también saber también para autoevaluar cómo se pudo generar la comunicación, la evaluación, si es que funcionó o no, si es que hay que cambiar algo para otra emisión. Y después, cuando ya tengamos sus audios y videos y esta evaluación amplia que vamos a hacer con Liz, habrá pasado un tiempo, no va a ser de inmediato, y les vamos a hacer llegar sus certificados. Como les decía, hasta el domingo tenemos que observar, tienen el material para bajarse, tienen el material para revisar, y si es que hay preguntas adicionales, cuentan todavía con el correo electrónico para poder hacer alguna pregunta. Eso. Les voy a pedir por un ratito que quienes puedan enciendan sus cámaras porque ya nos vamos a despedir. Y Merce, mientras encienden las cámaras, las y los participantes, incluida yo, quiero leer un comentario que hay en el chat que dice, me parece un contenido interesante que tienen pensado a posterior. Una de las cosas que permita apropiarse a todas las personas, no solo a las instituciones públicas, sino más bien a toda la sociedad de enmarcarse en esos contenidos. Escribió Catalina. ya, el curso, digamos que esta es la primera emisión del curso, como les decía. Quisimos hacer lo más amplio que se pueda con la diversidad de personas que podamos imaginar. Obviamente no alcanzamos unos niveles de accesibilidad ideales como quisiéramos. La accesibilidad es algo que se va negociando con los ajustes razonables. Entonces el curso va a tener otras emisiones, quizá con algunos cambios.
La idea es que el curso se quede como con una administración autónoma, quizá ya no con clases como esta, pero que permita igual el aprendizaje continuo de varias personas, que sea accesible a una diversidad de personas. Eso por un lado. Por otro lado, actualmente dentro del proyecto estamos trabajando con otro curso que es sobre el derecho a decidir de personas con discapacidad, en el que trabajamos con algunas personas que están aquí también y que tiene la intención de, de plantearnos esta idea que es difícil por cómo se ha construido el tema del conocimiento, pero es abordar el hecho de que las personas con discapacidad somos expertas y que el conocimiento sobre la discapacidad que abordamos y otros conocimientos, em, perdón, me confundo porque leo por ahí un comentario. El punto que quiero decir es que somos expertas de nuestros cuerpos y que los conocimientos y saberes que tenemos sobre nuestros cuerpos dan información valiosa sobre la discapacidad y sobre el relacionamiento no normativo que logramos con los objetos, los espacios y las personas, y que ese conocimiento pone en crisis lo que hemos llamado como conocimiento normativo y del que nos han excluido. ¿Y por qué digo todo esto? Porque en el mejor de los casos, las personas con discapacidad cada vez más podamos estar al frente de un proceso de formación. eh, y como que en esa línea va el curso en el que estamos y aspiramos. El equipo aspira a que estos espacios se den más y que a que exista una presupuestación para proyectos en temas de discapacidad que estén liderados, producidos y realizados con personas con discapacidad en relación también con otras, ¿no? Eso. Sí, yo creo que ya no hay más preguntas. Les agradecemos mucho. Quiero agradecer muchísimo a Sani. Ustedes han visto a Sani en todo el curso, en los productos, en las clases. Se ha hecho un trabajazo. Quiero agradecer también a Diana por todo el apoyo que ha dado, pero cuando digo apoyo me refiero más bien a todo el trabajo que le ha metido en la elaboración de los productos incluso, que algunos habrán podido revisar. Hay muchas cosas citadas desde el trabajo de Diana. No sé si está Raquel aquí, porque con lo que pasó del tema técnico ya no le pude decir que ingrese, pero también gracias a Raquel por el trabajo que realizó con nosotras. Gracias a Liz, que está gestionando el tema técnico de las clases y que también ha estado pendiente de todo el trabajo que abonamos. Y bueno, gracias a todas, todos, todes por hacer parte de este proceso. Espero que nos encontremos pronto en otros espacios y no me queda nada más que eso. Espero que nos encontremos de nuevo y también gracias al trabajo de Flaxo Virtual. Eso me falta decir, porque como saben, Flaxo Virtual es quien generó el diseño dentro de la plataforma y nos comprometemos con, me comprometo, voy a decir, me comprometo con mejorar el trabajo desde el aprendizaje que vamos logrando, porque aunque sea algo dicho por una institución, esto de no dejar a nadie atrás significa para mí que vamos a caminar juntas, ¿no? O sea, si caminamos juntas, necesitamos estar al lado de la otra y si es que tenemos que ir del brazo, pues vamos a hacerlo para llegar. Eso, muchas gracias y nos vemos pronto. Nos encontramos pronto. Muchas Chao. gracias. Chao. Felicitaciones y gracias Gracias. a todos. Gracias. Todos. Gracias, Merce, Gracias. por tu trabajo igual. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Luego. Chao, Dayana. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao, Paco. Chao, gracias. Ya. ¿Dónde está? ¿Está Liz?
Sí, aquí estoy. Ah, es que no te ¿Qué le veo. puedes poner, Merce, parar la grabación? Ajá, eso. ¿O quieres que le pare yo? En los ¿O quieres puntitos, que- Sí, a mí me sale arriba, yo le pongo, verás. sí, porque yo no le hallo.